Soy Ember Mitchell, tengo 24 años y estoy sentada sola en el restaurante más caro de la ciudad, mirando una cuenta de $12,000 que no puedo pagar. Mis manos tiemblan mientras leo la nota de mis padres. Veamos cómo sale el fracaso de esta. Considera esto un entrenamiento para la vida. Ellos planearon esta broma para enseñarme sobre responsabilidad, algo que dicen que me falta. Pero esta vez se han pasado. El portacheques de cuero parece pesar 1,000 libras mientras lucho por respirar. Si estás viendo esto, dime desde dónde. Lo haces y presiona el botón de me gusta y suscribirte para seguir mi viaje desde este momento humillante hasta el camino inesperado que me llevó. Crecer en la casa de los Mitchell significaba vivir bajo un microscopio. Mis padres, Lauren y Jason Mitchell, construyeron su imperio inmobiliario desde cero, convirtiendo una pequeña inversión en un negocio multimillonario en una década. Su historia de éxito era impresionante, pero proyectaba una sombra larga sobre mi infancia. Cada logro no se celebraba, se esperaba. Cada fracaso se magnificaba y se archivaba para referencia futura. Nuestra casa de 5 habitaciones en Highland Park mostraba su éxito con encimeras de mármol y una escalera majestuosa, pero el perfeccionismo que impregnaba cada rincón le hacía sentirse más un museo que un hogar. Fotografías de vacaciones, familiares colgadas en las paredes, capturaban sonrisas, pero las cámaras no captaban la atención antes de cada toma. Mi madre ajustándome la postura o mi padre recordándome: sonríe como si lo sintieras. La excelencia no es una meta. En verde es la línea de base, decía mi padre mientras revisaba mi boleta. Una A menos en cálculo no era motivo de celebración, sino para conversaciones preocupadas sobre el descenso en los estándares. Mi madre se sentaba a su lado, asintiendo, sus uñas perfectamente arregladas, golpeando la mesa de la cocina. Las lecciones empezaron temprano. A los 7 años, olvidé mis líneas en una obra escolar. En lugar de consuelo, recibí una semana de ensayos obligatorios en la sala. A los 12, quedé en segundo lugar en un concurso Origin de ortografía. Mi premio fue 3 horas adicionales de práctica de vocabulario cada día durante un mes. Te estamos preparando para el mundo real, explicaba mi madre. Nadie allá afuera recompensa la mediocridad. El momento definitorio llegó en mi último año de preparatoria. A pesar de mantener un promedio perfecto de 4.0, participar en numerosas actividades extracurriculares y asegurar mi admisión en varias universidades prestigiosas, cometí el pecado máximo en la casa Mitchell. Elegí asistir a la Rhode Island School of Design en lugar de la universidad de mis padres, Princeton, Carte. Mi padre se burló, deslizando mi carta de aceptación sobre la mesa como si estuviera contaminada. Eso no es una carrera, Ember. Eso es un pasatiempo. La decepción de mi madre se manifestó de forma más sutil pero igualmente dolorosa. No entiendo por qué desperdicias tu potencial así, dijo, con ese tono familiar de resignación que se había vuelto la banda sonora de nuestra relación. A pesar de su desaprobación, seguí mi pasión. Los años en la escuela de arte me dieron una probada de libertad, pero las realidades financieras hicieron que no pudiera romper completamente los lazos. Mis padres pagaron mi matrícula, un hecho que nunca dejaron de recordarme, aunque dejaron claro que esta inversión era regañadientes en el mejor de los casos. Después de graduarme, conseguí un puesto en una galería pequeña pero respetada en Chicago. Durante 18 meses mantuve mi independencia, aunque mi departamento estudio podía caber dentro del closet vestidor de mis padres. Lo estaba logrando a mi manera hasta que ya no. Los recortes presupuestales golpearon duro la galería, como la última contratación. Fui la primera en irse. Con la renta vencida y mis ahorros agotados, enfrenté la humillación de tener que regresar a casa a los 24 años. La respuesta de mis padres fue una mezcla de satisfacción arrogante y apoyo condicional. Claro que puedes quedarte con nosotros, dijo mi madre por teléfono. Esto es lo que pasa en el mundo del arte. Al menos ahora entiendes. La mudanza a casa restableció viejos patrones con velocidad aterradora. Mi habitación permaneció intacta, una cápsula del tiempo de mis logros en la preparatoria, pero se implementaron nuevas reglas, toques de queda, registros obligatorios, sesiones sobre estrategia profesional que inevitablemente incluían sugerencias para aplicar a escuelas de negocios. La palabra fracaso se volvió más frecuente en el vocabulario de mis padres. No siempre era directa. A veces venía disfrazada de preocupación o de consejo. Pero estaba siempre presente. Cada carta de rechazo laboral o correo sin respuesta se convertía en prueba en su caso continuo contra el camino que había elegido. A los 3 meses de este arreglo, mi padre anunció que cenaríamos en Lucille, el restaurante más exclusivo de la ciudad, donde las reservas normalmente se hacían con meses de anticipación. Cenaremos con los Thompson, explicó, refiriéndose a socios de negocios de largo tiempo. ¿Viste algo apropiado?
El viaje al restaurante fue incómodamente silencioso, salvo por los comentarios ocasionales de mi madre sobre mi apariencia. ¿No pudiste hacer algo más con tu cabello?, preguntó, mirando mi simple recogido en el espejo retrovisor. La primera impresión importa. Miré por la ventana, viendo las luces de la ciudad difuminarse, sin saber que esa cena sería un punto de inflexión en mi vida. Aunque no de la forma que mis padres esperaban. Lucille ocupaba todo el último piso de un rascacielos del centro, con paredes de vidrio que ofrecían vistas panorámicas del horizonte urbano. Un portero uniformado nos saludó al entrar al vestíbulo de mármol. Y un ascensor privado nos llevó al restaurante. El maitre reconoció a mi padre de inmediato. Señor Mitchell, qué gusto verlo de nuevo. Su mesa está lista. Los seguimos por el restaurante tenuemente iluminado, pasando por mesas de comensales bien vestidos, en conversaciones bajas. Los candelabros de cristal daban un brillo cálido al espacio. Y la música en vivo de piano aportaba una atmósfera sofisticada. Me sentí fuera de lugar a pesar de llevar mi mejor vestido negro y los pendientes de perlas que mi abuela me había regalado por la graduación. Scott y G. de Thompson ya estaban sentados en nuestra mesa. Scott se levantó y saludó a mi padre con un apretón firme y a mi madre con un beso en la mejilla. G. esbozó una sonrisa forzada. Esta debe ser tu hija, dijo Scott, volviéndose hacia mí con mirada evaluadora. Sí, Ember se está quedando con nosotros temporalmente, explicó mi padre, enfatizando la palabra temporalmente. Justo lo suficiente para hacerme sentir peor. Está entre oportunidades. En este momento, la forma en que lo dijo hacía que mi pérdida de empleo sonara como un año sabático, no como el revés profesional que realmente era. Forcé una sonrisa y extendí la mano. Es un placer conocerlos, dije, intentando proyectar confianza que no sentía. Ember trabajaba en una galería de arte, añadió mi madre mientras nos sentábamos. Desafortunadamente, el sector artístico puede ser muy volátil. Gede asintió con simpatía. Mi sobrina pasó por una fase similar. Ahora está en la Facultad de Derecho. La conversación siguió antes de que pudiera defender mi elección profesional, cambiando. Asuntos de negocios y conocidos en común. Me quedé en silencio, mirando el menú con creciente alarma. Los precios eran astronómicos. Entradas desde $80, platos principales por cientos. Un sommelier apareció en nuestra mesa, presentándole a mi padre una carta de vinos, encuadernada en cuero. Tras una breve consulta, eligió una botella de Chateau Margaux que costaba más que mi renta mensual en Chicago. Hoy celebramos, anunció mi padre mientras servían el vino. Scott y yo acabamos de cerrar el trato Westridge. Se alzaron las copas en un brindis y yo me uní a regañadientes. Sin tener idea de qué trataba ese trato Westridge, mis padres nunca me incluían en sus conversaciones de negocios, viendo mi falta de interés en bienes raíces como otro fracaso personal. Al momento de ordenar, mi padre agitó la mano despreocupadamente frente al menú. Pide lo que quieras, Ember. Es una ocasión especial. Los demás ordenaron con la confianza de quienes frecuentan esos lugares. Foie gras, carne Kobe, todo con infusión de trufa. Elegí las opciones menos caras que encontré, que aún así tenían precios ridículos. Durante el aperitivo, intenté participar varias veces en la conversación, pero me cortaban sutilmente o me desviaban. Cuando mencioné a un artista cuyo trabajo la galería había exhibido, mi madre cambió rápidamente de tema hacia las recientes vacaciones de los Thompson Valley, para cuando llegó el plato principal. Ya había desistido de intentar participar. Me concentré en mi comida, un róbalo perfectamente cocido, pero con una porción modesta que, de alguna manera, justificaba su precio de $200. A mitad de la comida, sonó el teléfono de mi padre. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es Jenkins, dijo a Scott. Debemos atender esto, añadió mi madre levantándose. Gede, ¿quieres acompañarme? En cuestión de minutos, me quedé sola en la mesa. Miré mi reloj después de terminar mi róbalo. Pasaron 10 minutos, luego 20. Al llegar a los 30, empecé a preocuparme. Envié un mensaje a mi madre, ¿todo bien? Sin respuesta. A los 45 minutos, el camarero se acercó con los menús de postre. ¿Volverá el resto de su grupo pronto?, preguntó. No estoy segura, admití. Tomaron una llamada. Él asintió y se retiró. Solo para regresar minutos, después con una carpeta de cuero. Mientras tanto, el caballero pidió que le entregara esto a usted. Mi estómago se hundió al aceptar la carpeta. Dentro estaba la cuenta. Una hoja con un número que me hizo jadear, $12,459.87. Debajo, una nota manuscrita con la letra inconfundible de mi padre. Veamos cómo sale el fracaso de esta. Considera esto un entrenamiento para la vida. La habitación comenzó a girar mientras fijaba la mirada en la cifra de 5 dígitos. Mis pulmones se sentían a punto de colapsar. Cada respiración era más superficial que la anterior.
Esto no podía estar pasando. Incluso para mis padres, este nivel de crueldad parecía inimaginable. Mis dedos temblorosos buscaron en mi teléfono el contacto de mi padre. La llamada fue directo al buzón de voz. Probé con mi madre, igual resultado. Con creciente pánico, envié mensajes de texto a ambos. Esto no es gracioso. Por favor. Vuelvan. Los mensajes aparecían como entregados, pero sin leer. Tras varios intentos más, descubrí que ambos números me habían bloqueado. Esto no era una lección momentánea. Habían planeado esta humillación meticulosamente. El camarero regresó, expectante cerca de la mesa. ¿Está todo bien, señorita?, preguntó. Mis padres volverán en cualquier momento, mentí. Con la voz quebrada. Solo atienden una llamada importante, él asintió, pero no. Parecía convencido. Por supuesto, tómese su tiempo. Mientras se alejaba, noté que otros comensales me miraban. ¿Se había corrido la voz sobre mi situación o mi angustia era tan visible? De cualquier manera, el peso de las miradas intensificaba mi humillación. Con manos temblorosas, abrí mi aplicación bancaria. Mi saldo me miró de vuelta, $26,743. Ni siquiera alcanzaba para cubrir los aperitivos. Mucho menos toda la cuenta con sus vinos caros y platos exclusivos. Esta no era la primera lección que mis padres habían orquestado. Cuando tenía 16 años, me dejaron en el centro comercial, sin aviso, quitándome el teléfono y la cartera, diciéndome que me las arreglara para volver a casa, para enseñarme a manejar recursos. Terminé llamando a mi abuela desde un teléfono público. Durante la universidad, una vez olvidaron enviar mi pago de alojamiento para enseñarme responsabilidad financiera, obligándome a quedarme en el sofá de una amiga hasta que lograra convencerlos de reanudarlo. Pero esto era diferente. Era una humillación pública diseñada para romperme por completo. El gerente del restaurante se acercó a mi mesa, con una expresión profesionalmente neutral pero ojos evaluadores. Su placa decía con honor: Señorita Mitchell, todo está bien. Con su experiencia esta noche, preguntó con un tono que revelaba que ya sospechaba algo. Tragué saliva. Parece que hay un malentendido. Mis padres se alejaron. Pero se encargarán de la cuenta. La expresión de Connor no cambió. Su padre llamó al restaurante. Nos informó que usted se haría cargo del pago. Mi corazón se hundió aún más. Debe haber un error. Susurré, aunque sabía que no lo había. Esto era exactamente lo que mis padres habían planeado. Me temo que no, respondió Connor. Bajó un poco la voz. ¿Hay algún problema con el pago? Las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron. No puedo pagar esto, admití con las palabras ardiéndome en la garganta. No tengo ese tipo de dinero. Su actitud profesional se endureció. Ya veo. En ese caso, tendré que pedirle que llame a alguien que pueda ayudarle a resolver esta situación. De lo contrario, puede que necesitemos involucrar a las autoridades. La amenaza de llamar a la policía desató una nueva ola de pánico en mí. Una escena de un programa de televisión pasó por mi mente, una mujer sacada de un restaurante esposada por irse sin pagar. ¿Realmente me arrestarían? ¿Podrían mis padres querer que eso pasara? Por favor, supliqué, déjame intentar resolver algo. ¿Puedo hacer un pago parcial ahora y el resto después? La expresión de Connor permaneció impasible. Me temo que no ofrecemos planes de pago, señorita Mitchell. Mientras hablábamos, más comensales se giraban para observar nuestra interacción con expresiones que iban de la curiosidad al juicio. Mi humillación pública estaba completa. Sin más opciones, llamé a mi mejor amiga, Riley. Necesito ayuda, dije cuando contestó con la voz apenas audible. Estoy en Lucille. Y mis padres me dejaron una cuenta enorme como una especie de lección enfermiza. ¿Qué tan enorme?, preguntó Riley. Cuando le dije la cantidad, jadeó. Ember, no tengo ese dinero. Quizá podría transferirte $200. Pero eso es todo lo que tengo hasta que me paguen. No era suficiente, pero era algo. Cualquier ayuda sirve, dije. Tras colgar, Connor sugirió que llamara a otros familiares. Con opciones limitadas, intenté con mi tía Jennifer, hermana de mi madre, quien siempre había sido más amable que el resto de la familia. Cariño, lo siento mucho, dijo cuando le expliqué la situación. Eso suena exactamente a algo que haría tu madre. Me gustaría ayudar. Pero estoy en Europa ahora mismo. Para cuando pudiera transferir el dinero, ya sería demasiado tarde. Con cada intento fallido, la realidad de mi situación se hacía más clara. Estaba atrapada tal como mis padres habían planeado. ¿Tiene algo más que pueda ofrecer como garantía?, preguntó Connor, bajando la voz de nuevo. ¿Joyas? ¿Un reloj? Negué con la cabeza y luego dudé. Tenía una cosa de valor potencial, mi portafolio. Lo había llevado a la cena, esperando mostrar a mis padres mi trabajo reciente. Un intento patético más por ganar su aprobación. Tengo mi arte, dije con vacilación. Piezas originales.
¿Valen algo? Connor levantó una ceja. Pero me hizo señal para que le mostrara. Saqué el portafolio de cuero que estaba junto a mi silla y lo abrí con cuidado sobre la mesa despejada. Dentro estaban mis mejores obras. Paisajes urbanos detallados con elementos ocultos que solo se revelaban con una inspección minuciosa, para mi sorpresa. La fachada profesional de Connor se resquebrajó ligeramente mientras examinaba la primera pieza. Son bastante buenas, dijo, estudiando los detalles intrincados de un paisaje urbano al atardecer. ¿Tú las hiciste? Asentí, un pequeño destello de orgullo, desplazando momentáneamente mi pánico. ¿Te especializaste en arte arquitectónico urbano en RISD, Rhode Island School of Design? Preguntó, levantando la vista con nuevo interés. Allí estudió mi hermano. Por primera vez en la noche. Alguien veía realmente mi trabajo, no lo descartaba como un pasatiempo o una fase. Connor examinó cada pieza con cuidado, haciendo preguntas sobre mi técnica e inspiración que revelaban que sabía más de arte de lo que esperaba de un gerente de restaurante. ¿Alguna vez expusiste en la Kingston Gallery? Preguntó. Algunas de tus obras me recuerdan a una exhibición que vi allí el año pasado. La conversación sobre mi arte me ofreció un breve respiro de la crisis. Una pequeña validación que no sabía cuánto necesitaba. Por un momento. No era un fracaso sentada sola con una cuenta impagable. Era una artista hablando de su trabajo con alguien que realmente lo apreciaba, mientras Connor continuaba examinando mi portafolio. Sentí un cambio extraño en la dinámica entre nosotros. Lo que había comenzado como un enfrentamiento evolucionaba hacia algo parecido a un interés profesional. ¿Has pensado en vender estas obras?, preguntó, devolviendo cuidadosamente una pieza detallada a mi portafolio. He vendido algunas piezas pequeñas, admití. Pero nada significativo todavía. La galería donde trabajaba iba a exhibir algunas de mis obras antes de que me despidieran. Connor asintió pensativo. Mi hermano Taylor tiene una pequeña galería en el centro. Se enfoca en artistas emergentes. Dudó un momento y luego añadió, ¿te molestaría si lo llamo? Puede que le interese tu trabajo. Una débil chispa de esperanza apareció. Sería increíble, pero vendría esta noche. Aún enfrento este problema inmediato. Señalé la cuenta que cejía ominosa sobre la mesa. Déjame llamarlo, dijo Connor, alejándose para hacer la llamada. En privado, mientras esperaba, intenté comunicarme con Riley nuevamente, quien confirmó que había transferido los $200 que prometió. Era una gota en el océano comparado con lo que debía. Pero era algo, le agradecí profundamente. ¿Qué creían tus padres que iba a pasar?, preguntó, con evidente enojo en la voz. ¿Esperaban que, mágicamente, produjera $12,000? Creo que esperaban que los llamara suplicando ayuda, respondí. Con la realización de admitir que soy un fracaso y que los necesito. Esto es sobre control. La respuesta de Riley fue inmediata y firme. Que se jodan. No les des lo que quieren. Sus palabras fortalecieron mi determinación. Encontraría otra salida a esta situación antes que llamar a mis padres. Connor regresó 15 minutos después. Taylor está en camino. Dijo que está intrigado por la descripción que le di de tu trabajo. Pero debo ser honesto. Aunque esté interesado, probablemente no podrá cubrir toda la cuenta de inmediato. Lo entiendo, dije, agradecida por esta pequeña luz de esperanza. Mientras esperábamos a Taylor, noté a una pareja mayor en una mesa cercana, observando nuestra interacción con un interés evidente. La mujer susurró algo a su esposo, quien asintió antes de levantarse y acercarse a nuestra mesa. Disculpen, dijo con voz suave pero firme. Soy Frank Wilson, y ella es mi esposa, Doris. No pudimos evitar escuchar parte de su situación. Un nuevo oleaje de vergüenza me invadió. Lamento molestar su cena, empecé, pero él desestimó mi disculpa. Joven, venimos a este restaurante desde hace 30 años y nunca había visto una situación tan vergonzosa, dijo. Por un momento pensé que su crítica iba hacia mí. Hasta que continuó, ¿qué clase de padres harían algo así con su hijo? La inesperada alianza trajo nuevas lágrimas a mis ojos. Frank se dirigió a Connor. Me gustaría hablar con el dueño sobre cómo está manejando este lugar la situación. Connor se enderezó. Señor Wilson, le aseguro que estamos buscando una solución que funcione para todos. ¿Y usted? Frank desafió, porque desde donde estoy sentado. Parece que están amenazando a una joven con la policía por algo que está completamente fuera de su control. Mientras los hombres conversaban, Doris se acercó y se sentó en la silla junto a mí. Mis padres también fueron difíciles, dijo en voz baja, acariciando mi mano. No tan dramáticos como estos. Pero nunca creyeron que pudiera tener éxito a mi manera. ¿Cómo lo enfrentaste?, pregunté. Me fui, respondió simplemente. Construí mi propia vida. Fue la decisión más difícil y mejor que tomé. Asintió hacia Frank. Lo conocí 2 años después. Él vio en mí un valor que mi familia nunca vio.
Su amabilidad inesperada fue abrumadora. Estos desconocidos mostraban más compasión que mis propios padres en años. 20 minutos después llegó Taylor. Era más joven que Connor, vestido casual con jeans y una camisa abotonada, con los mismos ojos observadores que su hermano. Me saludó con un apretón cálido antes de centrar su atención en mi portafolio. A diferencia del interés educado de Connor, la evaluación de Taylor fue intensamente concentrada. Estudió cada pieza en silencio, preguntando ocasionalmente detalles técnicos sobre mi proceso o inspiración. Los minutos se estiraron incómodamente mientras revisaba mi trabajo, pero resistí la urgencia de llenar el silencio con charla nerviosa. Finalmente, levantó la mirada. Esto es excelente, dijo, señalando una serie. Señaló mis paisajes urbanos nocturnos, una colección que creé durante mi último año en RIS. Tiene algo que recuerda a Edward Hape, pero con una perspectiva arquitectónica moderna que se siente fresca. Su crítica específica y reflexiva fue la validación que no sabía que estaba deseando. No eran los comentarios vagos y amables que había recibido de familiares o amigos, ni las despectivas frases de interesante hobby de mis padres. Esto era un profesional reconociendo mi trabajo por sus méritos artísticos. Me gustaría exhibir estas obras en mi galería, dijo Taylor. Estoy dispuesto a comprar 2 piezas esta misma noche. Mi corazón se aceleró. ¿Cuánto ofreces?, pregunté, intentando mantener la voz firme. La cifra que nombró no alcanzaba para cubrir toda la cuenta, pero sumada a la contribución de Riley y lo poco que tenía en mi cuenta, representaba un avance significativo. Un alivio me invadió, seguido rápidamente por una nueva preocupación, pero estas son algunas de mis mejores piezas, dije. Esperaba construir mi portafolio con ellas. Taylor sonrió. Exactamente por eso. Las quiero. Muestran tu potencial. Y no solo compro el arte, invierto en tus futuras exhibiciones en mi galería. Mientras negociábamos los términos, Connor se acercó con una actualización. Hablé con la gerencia, dijo. Dadas las circunstancias excepcionales, acordaron reducir la cuenta a un 15% como cortesía profesional. La combinación de la compra de Taylor, el descuento, y las contribuciones de Riley y mi cuenta aún me dejaba unos $2,000 pendientes. Calculaba cuánto tiempo me tomaría pagar esa cantidad cuando Frank Wilson volvió a acercarse. La diferencia está cubierta, dijo con firmeza. No puedo aceptarlo, protesté. Es demasiado. Considérenlo una inversión, no una caridad, dijo Doris, uniéndose a su esposo. Pero tenemos una condición. ¿Cuál?, pregunté cautelosa. Que no vuelvas con esas personas esta noche, dijo Frank con expresión seria. Nadie que ponga a su hijo en esa posición merece que ese hijo regrese a ellos. Pero no tengo a dónde ir, admití. Doris sonrió. Tenemos una casa de huéspedes vacía. Es tuya hasta que puedas valerte por ti misma. Su oferta fue tan inesperada y generosa que me quedé sin palabras. Estos desconocidos habían hecho más por mí en una sola noche que mis padres en años. Mientras Taylor me ayudaba a recoger mis obras restantes y Connor gestionaba los pagos, sonó mi teléfono. Era mi padre. Después de horas de silencio, ahora llamaba. Mi mano quedó suspendida sobre la pantalla, tentada a ignorarlo como ellos me habían ignorado a mí. Pero algo dentro necesitaba un cierre. Contesté. La voz de mi padre llegó, arrogante y expectante. ¿Aprendiste la lección? Aprendí la lección, repetí, con una voz más firme de lo que esperaba. Sí. Pero probablemente no la que tú querías. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿Pagaste la cuenta? Vendí mi arte, respondí, sin poder ocultar un matiz de orgullo. 2 piezas, en realidad. Su burla fue inmediata y predecible. No seas ridícula. ¿Quién compraría tus dibujitos por esa cantidad? El desprecio, que me habría destruido horas antes, ahora fortaleció mi determinación. Alguien que realmente entiende de arte. A diferencia de ti. Y no vuelvo a casa esta noche. No, seas dramática. Ember, interrumpió la voz de mi madre. Me tenían en altavoz. Estás exagerando una simple lección de responsabilidad. ¿Una simple lección? Repetí incrédula. Me dejaste una cuenta de $12,000 y bloqueaste mis llamadas. No hay nada simple en eso. ¿A dónde crees que vas a ir?, preguntó mi padre, con el tono cambiando de arrogante a preocupado al darse cuenta de que su plan no funcionaba. Miré a Frank y Doris, que me observaban con sonrisas alentadoras, y a Taylor, que empaquetaba cuidadosamente mis obras restantes en el portafolio. Incluso Connor, que empezó como adversario, ahora parecía estar firmemente de mi lado. Tengo opciones, dije simplemente. Adiós. Corté la llamada antes de que pudieran responder y apagué el teléfono completamente. El simple acto de desconectarme de ellos se sintió como quitarme un peso que había cargado por años. Taylor terminó de asegurar mi portafolio y me lo entregó.
Hablo en serio cuando digo que quiero exhibir tu trabajo, dijo. Pero también, quisiera ofrecerte algo más. Mi asistente de galería se fue el mes pasado para hacer una maestría. El puesto es a tiempo parcial, pero incluye espacio de estudio. La oferta me dejó sin palabras. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Apenas me conoces. Conozco tu trabajo, respondió él. Reconozco talento cuando lo veo. Lo demás lo resolveremos sobre la marcha. Mientras finalizábamos los detalles tanto de la venta de las obras como del posible empleo. Otros comensales que habían presenciado lo ocurrido esa noche se acercaron a nuestra mesa. Una ejecutiva de marketing me entregó su tarjeta mencionando que su empresa a veces encargaba obras originales para sus clientes. Una profesora de arte jubilada elogió la técnica de mi serie de paisajes urbanos y preguntó si ofrecía talleres. Lo que había comenzado como una de las experiencias más humillantes de mi vida se transformaba en un inesperado evento de networking. La naturaleza pública de la lección de mis padres había creado una audiencia para mi arte y mi historia. Cuando se procesaron todos los pagos y la cuenta finalmente se saldó, me encontré de pie afuera del restaurante con Frank y Doris, Tyler y, sorprendentemente, Connor, quien había terminado su turno. Pueden quedarse con nosotros todo el tiempo que necesiten, reiteró Doris, dándome su dirección y una llave de repuesto. La casa de huéspedes tiene entrada independiente, así que tendrás privacidad. No sé cómo agradecerles, dije, aún abrumada por su bondad. A veces la familia es a quien encuentras. No de quien naces, dijo Frank, apretando la mano de su esposa. Nunca tuvimos hijos propios, pero hemos adoptado a varios desamparados con los años. Taylor se ofreció a llevarme a casa de mis padres para recoger mis cosas. Esperaré en el auto si quieres, dijo. Oh, puedo acompañarte para apoyarte moralmente. Solo espera afuera, decidí. Esto lo necesito hacer sola. El camino a Highland Park fue silencioso, dándome tiempo para procesar lo ocurrido esa noche. Mi teléfono, que encendí de nuevo, vibraba continuamente con mensajes y llamadas de mis padres. Pero los ignoré todos. Ahora los enfrentaría en mis propios términos. Cuando llegamos, le pedí a Taylor que esperara 30 minutos antes de venir a verme. Si para entonces no he salido, llámame. Si no contesto, entonces quizá preocúpate. Él asintió, comprendiendo la seriedad detrás de mi intento de humor. La casa estaba iluminada a toda prisa cuando me acerqué, sugiriendo que mis padres esperaban ansiosos mi regreso. Usé mi llave para lo que sabía sería la última vez y entré al vestíbulo. Mi madre apareció de inmediato, su expresión cuidadosamente compuesta, traicionada por la tensión alrededor de sus ojos. Ember, gracias a Dios. Estábamos muy preocupados. ¿Lo estabas?, pregunté, pasando junto a ella hacia las escaleras. Una manera interesante de mostrar preocupación. Mi padre salió de su estudio. Ahora escucha bien, lo interrumpí. No, tú escucha. Estoy aquí para recoger mis cosas y luego me voy. Su sorpresa fue evidente mientras subía a mi habitación. Me siguieron, con protestas y justificaciones fluyendo. La lección es para tu bien, necesitas aprender a valerte por ti misma, solo intentamos ayudarte a crecer. Ignoré sus voces mientras hacía mi maleta, tomando solo lo que realmente era mío, mi ropa, mis materiales de arte, algunos libros preciados y la colcha que mi abuela me había hecho. Dejé atrás el reloj caro que me dieron por la graduación, la ropa de diseñador que insistía necesitaba, todo lo que representaba la vida que habían elegido para mí. Cuando mis maletas estuvieron listas, los enfrenté una última vez en el pasillo. Querían darme una lección sobre cómo sobrevivir. Solak, felicidades. Lección aprendida. ¿A dónde vas a ir?, preguntó mi madre, con voz más baja, quizás finalmente comprendiendo la magnitud de lo que habían hecho. A algún lugar donde me valoren por quien soy. No me castiguen por quien no soy, respondí. El rostro de mi padre se endureció. Estás cometiendo un error. Sin nosotros, no tienes nada, pensé en Taylor, esperando afuera con mi portafolio y una oferta de trabajo. En Frank y Doris y su casa de huéspedes. En Riley y su amistad inquebrantable, en Connor y su apoyo inesperado. Estás equivocado, dije simplemente. Sin ustedes. Finalmente me tengo a mí misma. Salí por la puerta, sin mirar atrás, con lágrimas recorriendo mi rostro. No de tristeza, sino del alivio abrumador de por fin liberarme. Taylor esperaba exactamente donde lo había dejado. El motor encendido y la radio sonando suavemente. No hizo preguntas cuando cargué mis maletas en su auto, solo me dio un asentimiento tranquilizador mientras me abrochaba el cinturón. ¿Lista?, preguntó. Miré hacia la casa donde crecí, la puerta principal todavía abierta, con mis padres perfilados en la luz. Más que lista, confirmé. La casa de huéspedes, detrás del hogar victoriano de Frank y Doris, era encantadora.
Una antigua casa de carruajes convertida con paredes de ladrillo expuesto y grandes ventanas que proporcionarían excelente luz natural para pintar. Me la mostraron con genuino entusiasmo, señalando la cocina completamente equipada y el pequeño jardín afuera de mi puerta. La usamos principalmente para familiares que nos visitan, explicó Doris. Pero nadie más llega hasta Acción de Gracias. Esto es demasiado generoso, protesté otra vez, al menos déjenme pagar renta o ayudar en la propiedad. Frank desestimó mis preocupaciones con un gesto. Discutiremos los detalles después. Esta noche necesitas descansar. Después de que se fueron, me senté al borde de la cama desconocida, dejando que los acontecimientos de la noche me invadieran en oleadas. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de mis padres, alternando entre demandas para que regresara inmediatamente y súplicas más suaves para al menos saber que estaba segura. Envió un solo mensaje: estoy bien, pero necesito espacio. Y silencié las notificaciones de sus números. Dormí inquieta esa primera noche, con sueños llenos de cuentas impagables y padres desaparecidos. Cuando amaneció, casi esperaba despertar en mi habitación de la infancia, pensando que lo de la noche anterior había sido solo una pesadilla elaborada. En cambio, abrí los ojos con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y el sonido lejano de pájaros en el jardín. Mi nueva realidad. Taylor había arreglado que fuera a su galería esa tarde para discutir el trabajo y entregar las obras que había comprado. Pasé la mañana organizando mis pocas pertenencias en la casa de huéspedes y creando un presupuesto basado en el salario, que él mencionó, sería ajustado, pero combinado con futuras ventas de arte, podría funcionar. Por primera vez en mi vida adulta, hacía planes que no dependían de la aprobación ni del apoyo financiero de mis padres. La galería era más pequeña que donde trabajaba en Chicago, pero bellamente curada con una mezcla de artistas establecidos y emergentes. Las paredes de ladrillo expuesto y el piso de concreto pulido daban el fondo perfecto para las piezas contemporáneas. En exhibición, Taylor me recibió calurosamente, presentándome a su asistente, Maya, antes de mostrarme la pequeña oficina que sería mi espacio de trabajo y el estudio en la parte trasera que venía con el puesto. No es enorme, dijo, solo está unido al estudio, pero tiene buena luz y ventilación para pintar. Es perfecto, respondí, ya imaginando cómo organizaría mi caballete y materiales. El trabajo en sí era sencillo: ayudar con la administración de la galería, coordinar con los artistas, asistir durante las inauguraciones y mantener el sitio web. El horario era flexible, dándome tiempo para crear mi propio trabajo. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó Taylor. Mañana, sugerí, ansiosa por comenzar este nuevo capítulo. Él rió. Me gusta tu entusiasmo. Mañana será esa noche. Regresé a la casa de huéspedes y encontré que Doris había dejado una cazuela y una nota de bienvenida sobre la encimera. La simple amabilidad me hizo llorar. Le envié un mensaje de agradecimiento, que terminó en una invitación para cenar con ellos la noche siguiente, durante una comida casera que no se parecía en nada a las cenas caras pero emocionalmente tensas de mi infancia. Conocí más sobre Frank y Doris. Él era un profesor jubilado de inglés. Ella, enfermera pediátrica. Se conocieron en sus 30, ambos habiendo dejado atrás familias difíciles en sus 20. La familia es complicada, dijo Doris mientras servía pastel de manzana de postre. A veces, la parte más difícil es aceptar que no puedes cambiar a quienes no quieren cambiar. Pasé años intentando ganar la aprobación de mis padres. Admití que nunca fue suficiente. Frank asintió con simpatía. Algunas personas necesitan control más que conexión. Me tomó mucho tiempo entender que las críticas de mi padre no se trataban de mis fallas, sino de su necesidad de sentirse superior. Sus observaciones me ayudaron a comenzar a procesar la dinámica de mi familia desde una nueva perspectiva. Quizás las lecciones de mis padres tenían menos que ver con ayudarme a tener éxito y más con mantener el control sobre mi vida. Mi primer día en la galería pasó entre una avalancha de información y tareas nuevas. Taylor fue un mentor paciente, y la eficiencia amigable de Maya hizo que la curva de aprendizaje fuera menos intimidante. Al final de la semana, ya me acostumbraba a una rutina que incluía trabajo en la galería por la mañana, sesiones de pintura en mi nuevo estudio por la tarde y cenas ocasionales con Frank y Doris. Mis padres continuaron su campaña de llamadas y mensajes, escalando correos electrónicos e incluso mensajes a través de Riley, cuando mantenía distancia. Pasaban de la ira, después de todo lo que hemos hecho por ti, a la manipulación. Tu madre está preocupadísima y negociando. Podemos hablar de más independencia si regresas a casa. Yo me mantenía firme, respondiendo solo con breves garantías de que estaba bien y segura. Cada día lejos me daba más claridad sobre la toxicidad de nuestra relación. 2 semanas después del incidente, como llegué a llamarlo, vendí mi primera pintura a través de la galería de Taylor.
No fue una venta grande, pero sí a un coleccionista genuino que valoraba mi trabajo por sus méritos artísticos. La validación valía mucho más que el monto en dólares. Deberíamos celebrar, sugirió Taylor al cerrar la galería después de la venta. Cena. Hay un lugar genial a la vuelta. Lo que había comenzado como una relación profesional evolucionaba hacia una amistad, quizá algo más. Taylor era fácil de hablar, genuinamente interesado en mi trabajo y refrescantemente directo. Nuestra conversación fluyó naturalmente, desde el arte a películas y recuerdos de la infancia, cuidando de no mencionar mi reciente drama familiar, con las semanas convirtiéndose en meses. Establecí una nueva vida para mí. Encontré un departamento accesible cerca de la galería. Aunque aún visitaba con frecuencia a Frank y Doris para cenar, mi trabajo empezó a atraer más atención, con varias piezas vendidas a coleccionistas privados. Taylor presentó mi serie Evan Knight en una muestra colectiva de artistas emergentes, lo que llevó a una mención favorable en una publicación local de arte. El punto culminante llegó 6 meses después de aquella fatídica cena, cuando Taylor me ofreció una exhibición individual en su galería. Tu nuevo trabajo está listo, dijo, revisando mis piezas más recientes. Es hora de presentar a Ember Mitchell al mundo del arte como se debe. La planificación de la exhibición consumió mis días y noches por semanas. Creé nuevas piezas para complementar mi obra existente, desarrollando una colección cohesionada que contaba la historia del aislamiento urbano y la conexión inesperada. Temas que habían llegado a definir mis propias experiencias recientes. La noche de la inauguración coincidió casi exactamente con el 6º aniversario de la elección de mis padres. La ironía no se me escapó mientras estaba en la galería, rodeada de mi arte y de personas que habían venido expresamente a verlo. Frank y Doris llegaron temprano con un pequeño regalo. Una caja de pinturas vintage que había pertenecido a la tía de Doris. Para nuestra artista favorita, dijo Frank con un guiño. Riley vino desde fuera de la ciudad, envolviéndome en un abrazo fuerte. Estoy tan orgullosa de ti, susurró. Nunca dudé de ti ni un segundo. Incluso Connor, del restaurante, vino con su novia y compró una de mis piezas pequeñas. Supe esa noche que eras auténtica, me dijo. La galería se llenó de amantes del arte, críticos y coleccionistas. Me moví entre la multitud, hablando de mi trabajo y aceptando felicitaciones con una copa de champán en la mano. Taylor se mantuvo cerca. Su apoyo silencioso, una presencia constante, mientras navegaba la inauguración de mi primera exhibición individual. Durante una pausa breve en las conversaciones, noté que entraba una nueva pareja de asistentes. Casi se me cae el champán de las manos al reconocer a mis padres. Estaban parados con incertidumbre en la entrada, mi madre aferrando su bolso como un escudo, mi padre escaneando la sala hasta que sus ojos se posaron en mí. De alguna manera, lucían más pequeños, menos intimidantes de lo que recordaba. Taylor notó mi tensión repentina. ¿Todo bien? Mis padres están aquí, respondí en voz baja. Su expresión se endureció. ¿Quieres que les pida que se vayan? Lo pensé por un momento y luego negué con la cabeza. No puedo manejar esto. Me acerqué a ellos con pasos medidos, consciente de lo diferente que era de la hija desesperada y humillada que habían abandonado hace 6 meses. Mi cabello estaba cortado en un elegante bob que jamás habría osado usar bajo su techo. Mi vestido era vintage, no de diseñador. Mi postura erguida, sin el peso de sus expectativas. Ember, dijo mi madre con la voz quebrada, te ves bien. Estoy bien, respondí con tono neutral. ¿Qué hacen aquí? Vimos el anuncio en el Tribune, explicó mi padre. Tu exhibición. Queríamos verla. La antigua y yo habría estado patéticamente agradecida por su atención, ansiosa por probar mi valor a través de su validación. La nueva yo reconoció esto por lo que era, un intento de reafirmar su lugar en mi vida ahora que yo estaba teniendo éxito. La exhibición dura 3 semanas, dije, puedan recorrerla si quieren. Me di la vuelta para alejarme, pero mi madre me agarró del brazo. de Ember, por favor, ¿podemos hablar? Hemos estado muy preocupados. Ahora no es el momento, respondí firmemente, quitándole la mano con delicadeza. Esta es mi noche. La expresión de mi padre se oscureció con su conocida desaprobación. Después de todo lo que hemos hecho por ti, no puedes dedicar 5 minutos. Todo lo que han hecho por mí, repetí con voz baja pero intensa. ¿Cómo abandonarme con una cuenta de $12,000? ¿Cómo llamarme fracaso toda mi vida? ¿Cómo tratar mi pasión como un hobby y mi independencia como un insulto personal? Tuvo la decencia de mostrarse incómodo. Intentábamos enseñarte responsabilidad. No lo corregí, ustedes intentaban romperme para que regresara arrastrándome, pero en cambio, me liberaron. Señalé la galería a nuestro alrededor. Esto soy yo, no su fracaso, no su proyecto.
Solo yo teniendo éxito en mis propios términos. Un coleccionista cercano llamó mi atención, haciéndome señas para discutir una posible compra. Les di a mis padres un asentimiento cortés. Disfruten la exhibición o no. De cualquier forma, esto está pasando sin su aprobación. Mientras me alejaba, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Ya no tenían el poder de definir mi valor. Cualquier relación que reconstruyéramos en el futuro, si es que la había, sería en términos iguales, no como padres decepcionados e hija fracasada. La exhibición fue un éxito más allá de mis expectativas. Vendí 15 piezas esa noche, incluida la obra central, a un coleccionista local prominente. Taylor no podía dejar de sonreír mientras sumaba las ventas. Esto es solo el comienzo, prometió. Mis padres se fueron sin comprar nada ni hablar conmigo de nuevo. Los vi estudiando mi trabajo, el rostro de mi padre impenetrable, mi madre secándose los ojos con un pañuelo. Parte de mí esperaba que finalmente me vieran, que realmente me vieran a través de mi arte. Otra parte sabía que su aprobación ya no era necesaria para mi felicidad. Cuando los últimos invitados se fueron y Taylor cerró las puertas de la galería, se volvió hacia mí con una sonrisa. ¿Qué se siente ser una artista exitosa? Ember Mitchell, le devolví la sonrisa. Pensando en el largo camino, desde aquella mesa en el restaurante hasta este momento. ¿Se siente como volver a casa?, respondí para mí misma. 6 meses después de mi primera exhibición individual. La vida había encontrado un ritmo que jamás habría imaginado aquella fatídica noche en Lucille. Mi trabajo seguía ganando reconocimiento en círculos artísticos locales. Con 3 piezas más vendidas al mismo coleccionista que compró mi obra central. Había pasado de un trabajo de medio tiempo a uno de tiempo completo en la galería de Taylor, equilibrando labores administrativas con mis propias creaciones. La casa de huéspedes detrás del hogar de Frank y Doris había dado paso a un pequeño pero encantador departamento sobre una librería en el distrito artístico. Mi espacio estaba lleno de luz y plantas, con lienzos en varias etapas apoyados contra las paredes. Por primera vez en mi vida, era verdaderamente independiente, financiera, emocional y creativamente. Mi relación con Taylor también había evolucionado de profesional a personal. Al principio nos movimos con cautela, conscientes de las complicaciones que podían surgir al mezclar negocios con placer, pero nuestra pasión compartida por el arte y la conexión auténtica hicieron que la transición se sintiera natural. Tengo algo que mostrarte, dijo Taylor una noche, mientras cerrábamos la galería. Una sorpresa. Me condujo a una pared que antes estaba vacía en el espacio principal de exhibición, donde se había instalado un nuevo cartel: próximamente, Reflexiones Urbanas, nuevas obras de Ember Mitchell. ¿Otra exposición individual?, pregunté, atónita por la ubicación privilegiada y el momento. Apenas un año después de mi primera exhibición. Te la has ganado, respondió él con sencillez. Tu nueva serie es tu mejor trabajo hasta ahora. La validación de mi arte, no por parte de mis padres ni profesores, sino de alguien que realmente entendía el mundo del arte, seguía pareciéndome irreal. Cada pequeño éxito ayudaba a reconstruir la confianza que años de críticas parentales habían erosionado. Mientras comenzaban los preparativos para la nueva exhibición, llegó un correo inesperado de Zach Forrester, un antiguo compañero de Riz que se había convertido en un respetado crítico de arte para varias publicaciones online. Estaba en la ciudad revisando exposiciones y había visto el anuncio de mi próxima muestra. Me encantaría ponernos al día y ver tu nuevo trabajo, escribió. Tu última exhibición causó gran revuelo. Verlo después de casi 3 años fue extraño y reconfortante. Habíamos sido cercanos en la universidad, no exactamente novios, pero más que amigos casuales. Antes de que la vida nos separara tras graduarnos. Visitó la galería fuera de horario y pasamos la tarde hablando de mi nueva serie urbana y sus recientes proyectos de escritura. Tu trabajo ha evolucionado dramáticamente, observó, estudiando un gran lienzo que mostraba un paisaje urbano bajo la lluvia al atardecer. Hay una confianza en estas piezas que resulta cautivadora. Mucho ha cambiado, admití. Dándole un resumen condensado del último año, su expresión se oscureció al escuchar la historia de la lección de mis padres en el restaurante. De eso va más allá de enseñar una lección, Ember. Eso es abuso emocional. Nadie había usado esa palabra antes, y oírla en voz alta fue impactante. Yo había llamado crueles, manipuladores y controladores a sus acciones, pero abuso parecía fuerte y, a la vez, inquietantemente acertado. Todavía estoy procesando todo lo que dije. Algunos días estoy enojada. Otros, simplemente me siento aliviada de estar libre. Zach se quedó en la ciudad más tiempo del planeado, asistiendo a eventos en la galería y acompañándonos a Taylor y a mí en cenas. Su perspectiva, como viejo amigo y crítico profesional, brindó valiosos comentarios sobre mi nuevo trabajo. Más importante aún, reconectarme con alguien que me conocía antes, que recordaba mis luchas y triunfos artísticos iniciales.
Ayudó a cerrar la brecha entre mi pasado y mi presente. Lo que comenzó como una reunión profesional evolucionó en algo más cuando Zach extendió su estadía. Taylor, siempre perspicaz, notó la química entre nosotros antes de que yo misma la reconociera plenamente. Tú y Zach tienen historia, observó una noche después de que Zach se retirara temprano de nuestra cena para terminar una reseña. Fuimos cercanos en la universidad, admití que nunca pasó nada serio, pero que siempre hubo algo. Taylor asintió pensativo. Veo cómo él mira tu trabajo y a ti. Su sonrisa fue sincera. Aunque algo triste, a veces el tiempo lo es todo. Nuestra conversación esa noche llevó a una decisión mutua y tranquila de volver a ser amigos y colegas. Taylor siguió siendo mi mayor defensor profesional y amigo de confianza, mientras que mi relación con Zach se profundizó en algo para lo que ninguno de los dos estaba listo durante la universidad, 2 semanas antes de la inauguración de mi segunda exhibición. Mientras Zach y yo discutíamos qué piezas destacar en la muestra, sonó mi teléfono con el número de mis padres. Había mantenido un contacto mínimo con ellos desde la noche de mi primera exhibición, mensajes esporádicos y un almuerzo breve y tenso que terminó con mi padre cuestionando la sostenibilidad de una carrera en arte. Debería contestar, dije a Zach, quien asintió y se retiró para darme privacidad. Hola, respondí, preparándome. Ember, la voz de mi madre, sonaba tensa. Acabamos de saber por Preston que tienes otra exhibición próxima, por supuesto. No se habían enterado directamente por los anuncios de la galería que sabía que recibían ni por las publicaciones locales de arte. Tenía que llegarles a través de su red social, enmarcado como posible chisme o preocupación. Sí, abre en 2 semanas, confirmé. Tu padre y yo quisiéramos asistir, dijo mi madre formalmente, como si pidiera audiencia hace un año. Habría deseado desesperadamente su presencia, viéndola como validación de mis decisiones. Ahora, me sentía extrañamente distante de su aprobación. La inauguración es el día 15, a las 7, dije, es abierta al público. Hubo una pausa. Pensamos que tal vez podríamos verla antes en privado y quizá cenar después para ponernos al día. La petición, razonable en la superficie, desencadenó una tensión inmediata en mi pecho. Las vistas privadas eran para coleccionistas y críticos, no para padres que habían pasado años descartando mi arte como un hobby. Y la cena ahora llevaba sus propias asociaciones traumáticas. La galería está bastante ocupada con los preparativos. Dije con cuidado, pero pueden venir a la inauguración como otros invitados. La decepción de mi madre fue palpable incluso a través del teléfono. Ya veo. Otra pausa. Hemos estado esperando reconectar. Ember, para enmendar las cosas. No, estoy lista para eso, admití, sorprendiéndome por mi honestidad. Quizá algún día, pero no ahora. La conversación terminó poco después, dejándome con una mezcla familiar de culpa y determinación. Zach, que había escuchado lo suficiente para entender el contexto, puso una mano solidaria en mi hombro. Poner límites no es lo mismo que guardar rencores, dijo en voz baja. Estás protegiendo lo tuyo. La noche de la inauguración de mi segunda exhibición llegó con la emoción nerviosa que sospechaba nunca desaparecería. Sin importar cuántas muestras hiciera, la galería se transformó con iluminación estratégica, que resaltaba el juego de sombras y reflejos en miseria urbana. Suave jazz sonaba de fondo mientras los primeros asistentes comenzaban a llegar. Frank y Doris llegaron primero, como en mi muestra anterior, trayendo un pequeño paquete envuelto. Solo un detalle, dijo Frank, mientras lo abría y encontraba una plumafuente vintage para firmar todos esos recibos de venta que recibirás esta noche. Riley llegó después con su nuevo novio, Segida, de un flujo constante de coleccionistas, críticos y amantes del arte. Zach se mantuvo cerca. Su presencia tanto profesional, estaba preparando una reseña para ArtView como personal. A la hora del evento, mientras discutía técnica con un comprador potencial, vi a mis padres entrar a la galería. Iban vestidos formalmente, mi madre con un vestido de diseñador que reconocí de su colección para ocasiones especiales. Mi padre con su traje de negocios habitual, lucían pulcros y prósperos, pero completamente fuera de lugar entre la ecléctica y artística multitud, a diferencia de su entrada tímida en mi primera exhibición. Esta vez se movían con propósito, examinando cada obra metódicamente. Me disculpé de mi conversación y me acerqué a ellos, con Zach siguiéndome a unos pasos. Vinieron, dije, señalando lo obvio. Por supuesto, respondió mi madre, con una sonrisa tensa. No nos lo perderíamos. Mi padre señaló una pintura cercana, un paisaje urbano complejo visto a través de una ventana con gotas de lluvia. Son bastante impresionantes. Ember, muy técnicas, probablemente fue lo más cercano a una aprobación que había expresado sobre mi arte. Sin embargo, se sentía vacío. Una evaluación más que una apreciación. Gracias, dije, y luego presenté a Zach. Este es Zach Foraste. Es crítico de arte para ArtView y otras publicaciones.
La actitud de mi padre cambió al instante, adoptando su faceta empresarial mientras estrechaba la mano de Zeke Foraste. ¿Alguna relación con el senador Foraste de Connecticut? Mi tío, confirmó Zeke con una sonrisa cortés. La revelación de que estaba saliendo con alguien conectado a una familia política elevó visiblemente mi valor a los ojos de mi padre. Sus preguntas posteriores se centraron en los antecedentes familiares de Zeke más que en su trabajo o nuestra relación. Me disculpé para hablar con otros invitados, dejando a Zeke manejar el repentino entusiasmo de mis padres. Durante toda la noche, los observé recorriendo el salón como si fuera una función de negocios, presentándose como los padres de Ember ante coleccionistas clave y dueños de galerías. Cuando se acercaron a mí de nuevo casi al final, la expresión de mi padre mostró ese cálculo familiar que reconocía desde la infancia. Estaba reevaluando mi valor ahora que mi arte tenía potencial comercial y mi novio conexiones valiosas. Estamos muy orgullosos de lo que has logrado, dijo, con un tono que parecía reclamar crédito parcial por mi éxito. Siempre supimos que tenías potencial. Del comentario que antes me habría llenado de una gratitud patética, ahora sonaba vacío. ¿De verdad? Pregunté en voz baja, porque recuerdo haber sido llamada un fracaso más que cualquier otra cosa. Mi madre se estremeció. Ember, eso no es justo. Te presionamos porque creíamos en ti, nos la corregí con suavidad pero firmeza. Me presionaron porque querían que fuera un reflejo de su éxito, no una persona propia. La expresión de mi padre se endureció. Después de todo lo que te hemos dado, tu educación, tu crianza. Estoy agradecida por los privilegios que tuve, interrumpí, manteniendo la voz nivelada. Pero el apoyo material no compensa el abandono emocional ni humillar públicamente a tu hija para darle una lección. Otros invitados comenzaban a notar nuestra conversación tensa. Taylor se acercó con naturalidad, catálogo de la exhibición en mano. Señor y señora Mitchell, ¿han visto la reseña del trabajo de Ember? Los críticos han sido extremadamente positivos. Su intervención me dio un momento para recomponerme. Cuando mis padres volvieron la mirada hacia mí, hablé antes de que pudieran hacerlo. Estoy construyendo mi propia vida, ahora dije, si quieren formar parte. Tiene que ser en nuevos términos. No como directores de mi vida, sino como personas que respetan mis decisiones y mi trabajo. La galería se vaciaba. La noche de inauguración, llegando a su fin, Taylor anunció la última llamada para preguntas y compras. Mis padres permanecían incómodos, atrapados entre su deseo de mantener las apariencias y la frustración por mis nuevos límites. Quizás podríamos almorzar la próxima semana, sugirió mi madre con cautela. Solo para hablar. Fue una pequeña apertura, ni una disculpa ni un reconocimiento de errores pasados. Pero fue algo. Revisaré mi agenda, respondí, sin comprometerme. Pero sin negarme. Se fueron poco después comprando una pieza pequeña de la exhibición. Más sospechaba para salvar las apariencias que por auténtico aprecio. Su validación, antes tan desesperadamente importante para mí, ahora parecía un pensamiento secundario cuando los últimos invitados se marcharon y el equipo de Taylor comenzó a limpiar. Me encontré frente a mi obra central con Zeke a mi lado. El gran lienzo mostraba una figura solitaria alejándose de un edificio iluminado hacia un paisaje urbano lleno de posibilidades y aventuras desconocidas, ¿sabes?, dijo Zeke pensativo. Cuando estábamos en la escuela, tu trabajo era técnicamente brillante, pero cauteloso. Ahora hay una audacia y una honestidad emocional que han transformado tu técnica. El dolor es un maestro poderoso, respondí, estudiando la pintura que sin querer había capturado mi propio viaje. La libertad también, replicó, tomando mi mano. La exhibición fue un éxito comercial y crítico, con la mayoría de las piezas vendidas en la primera semana. La reseña de Zeke destacó la autenticidad emocional y la evolución técnica de mi obra. Posicionándome como un artista emergente a seguir, Taylor inició conversaciones para un acuerdo más permanente con la galería, incluyendo un espacio de estudio dedicado y exhibiciones regulares. Un mes después de la inauguración, firmé el contrato de arrendamiento de mi primer estudio real. Un loft lleno de luz en un antiguo edificio industrial convertido para artistas. Mientras organizaba mis caballetes y materiales en el espacio que era completamente mío, reflexioné sobre el extraordinario viaje del último año, la cruel broma que mis padres jugaron. Abandonarme con una cuenta impagable para darme una lección sobre el fracaso me enseñó, en cambio, las lecciones más valiosas de mi vida, que era más fuerte de lo que creía, que la conexión genuina puede encontrarse en lugares inesperados, y que el verdadero éxito viene de ser auténticamente uno mismo, no de cumplir las expectativas de otros. Abrí las ventanas de mi estudio, dejando entrar la brisa de primavera, y coloqué un lienzo en blanco en mi caballete. Afuera, la ciudad se extendía con toda su compleja belleza. Adentro, por fin estaba en casa. ¿Alguna vez la crueldad de alguien llevó accidentalmente a tu mayor crecimiento? ¿Encontraste familia en lugares inesperados cuando la biológica te falló?
Comparte tus historias en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos sobre cómo superar los desafíos inesperados de la vida. Gracias por acompañarme en este viaje del abandono al empoderamiento. Recuerda, a veces, los peores momentos de nuestra vida se convierten en el motor de nuestras mayores transformaciones.